Y si la forma en que criamos no solo forma a un niño, sino también revela al adulto que fuimos obligados a ser, a veces criar no es enseñar, sino recordar. Recordar cómo se siente ser pequeño en un mundo grande. Cómo duele que te callen con amor y cómo confunde que te controlen desde el miedo. Nos enseñaron a criar desde lo que funciona, desde la obediencia, desde la corrección, desde ese viejo guión que dice que para educar hay que moldear, incluso si eso significa quebrar. Que entiende que acompañar no es controlar, que guiar no es imponer y que amar no es condicionar. Criar con conciencia es también sanar la propia herida, es atreverse a no repetir, es sostener con ternura incluso cuando duele. No se trata de ser perfectos, se trata de estar presentes. Hoy, en este viaje no solo vamos a mirar al niño, vamos a mirarnos a nosotros, cuando aún éramos vulnerables y todo lo que necesitábamos era ser vistos sin miedo. Bienvenido a Narrarte, donde las palabras no educan, acompañan, donde cada historia puede sembrar un nuevo comienzo. Libro Criar sin repetir la herida. Autor Anónimo. Narrador Laura Sepúlveda. Hay una verdad que cuesta mirar de frente. Nadie cría desde cero. Criamos desde lo que fuimos, desde lo que nos dolió y desde lo que no tuvimos, o lo que juramos no repetir. Y aunque tengas las mejores intenciones, aunque ames profundamente, aunque leas, te informes, intentes hacerlo diferente, hay algo que aparece sin aviso: tu herida. Esa que no sanaste del todo. Esa que aprendiste a silenciar para seguir funcionando. Esa que aún se activa cuando sientes que no puedes más. Cuando tu hijo llora y no sabes cómo calmarlo, cuando te ves gritando y luego te invade la culpa, cuando te descubres repitiendo las mismas frases que te marcaron. No lo haces por maldad, lo haces porque la crianza no solo despierta ternura, también despierta memoria. Y a veces no es el niño de ahora el que duele, sino el niño que tú fuiste. Criar sin haber sanado es como intentar construir sobre ruinas. Todo se tambalea, todo te exige más de lo que puedes dar, todo se vuelve personal, porque la herida está abierta, aunque no la veas. Este libro no es una guía para hacerlo perfecto, es una pausa para dejar de exigirte ser invulnerable. Es una invitación a mirar la historia que traes y las voces que te habitan, las creencias que heredaste y todo eso que sin darte cuenta estás transmitiendo. Porque sanar no es olvidar lo que te hicieron, es decidir que no seguirás repitiéndolo, es atreverte a hacerlo distinto, aunque al principio te tiemblen las manos, aunque no sepas por dónde empezar. No se trata de educar desde la culpa, ni desde el miedo a equivocarte. Se trata de entender que cada reacción es un mensaje, que cada desborde tiene raíz y que tu historia importa, porque también vive en lo que das. Tal vez este sea el momento de detenerte, de preguntarte con honestidad: ¿desde qué herida estoy criando? ¿Desde qué parte rota estoy tratando de sostener? Y si es así, no es el fin del camino, es el verdadero comienzo. Porque cuando decides mirarte, cuando eliges responder en lugar de repetir, y cuando aprendes a darte a ti la ternura que faltó, algo cambia. No solo afuera, sino también dentro de ti. Criar con conciencia es el acto más revolucionario de amor. Uno que no solo transforma a quien acompaña, sino a quien se atreve a recordar.
Este no es un libro sobre el niño que educas. Es sobre el niño que aún vive en ti y al que por fin también vas a abrazar. Capítulo 1. Antes de educar, aprende a mirarte. Antes de enseñar a otro ser humano cómo vivir, necesitas detenerte a mirarte, no en el reflejo superficial de un espejo, sino en ese espejo invisible que revela tu mundo interno, tus heridas, tus creencias, tus formas de reaccionar y los patrones que has repetido sin cuestionar. Porque la manera en que crías no empieza el día en que tu hijo nació. Empieza mucho antes, con la historia que has vivido y la manera en que la has interpretado. La crianza respetuosa no es una lista de frases bonitas, ni una técnica para evitar conflicto. Es, sobre todo, un compromiso contigo mismo. Es saber que no puedes enseñar calma si vives en un estado constante de tensión. Que no puedes enseñar respeto si te hablas a ti con desprecio. Que no puedes pedirle a tu hijo que confíe en ti si tú mismo no confías en tu capacidad de guiarlo sin dañar. Mírate, pregúntate, ¿quién soy cuando pierdo la paciencia? ¿Qué aprendí de mi infancia que aún sigo repitiendo? ¿Cuáles de mis reacciones vienen de este momento y cuáles son respetuosas automáticamente a viejas heridas? La mayoría crecimos con huellas emocionales que, aunque invisibles, siguen condicionando nuestra forma de amar y relacionarnos. No siempre viene de un maltrato evidente. A veces son silencios prolongados, abrazos negados, palabras duras dichas sin pensar o la sensación constante de no ser suficiente. Estas marcas se infiltran en nuestra crianza sin que lo notemos. Un niño que llora puede despertar en ti la memoria de cuando no se te permitió llorar. Un hijo que se equivoca puede activar en ti la voz interna que te decía que fallar era imperdonable. Por eso, antes de criar, es necesario aprender a reconocerte. Y no solo para culparte, sino para entenderte. No para quedarte atrapado en el pasado, sino para darle un sentido y elegir conscientemente qué quieres continuar y qué quieres romper. Mientras ignores tus heridas, ellas hablarán por ti y lo harán más fuerte que tus intenciones. Mirarte también significa aceptar tus emociones, incluso las incómodas. Impaciencia, enojo, miedo, frustración, todas tienen una raíz. El problema no es sentirlas, sino dejar que dirijan tus decisiones. Criar desde el respeto no es eliminar el conflicto, sino aprender a transitarlo sin perder la conexión. Y para eso, necesitas aprender a pausar, respirar y elegir tu respuesta en lugar de reaccionar de forma automática. Te invito a hacer un ejercicio. Recuerda las frases que más te marcaron en tu infancia, las que escuchaste cuando llorabas, cuando cometías un error, cuando te sentías inseguro. Ahora pregúntate, ¿cuáles de estas frases te ayudaron a crecer y cuáles te hicieron cerrarte? Si descubres que algunas todavía duelen, aunque hayan pasado años, comprende que tus hijos recordarán las tuyas. Y tú tienes la oportunidad de elegir cada palabra de manera consciente. Mirarte también es reconocer tus límites. No puedes dar lo que no tienes. No puedes transmitir calma si vives en estrés constante. No puedes enseñar empatía si jamás la practicas contigo mismo. Y no, esto no significa esperar a estar listo para criar. Nadie está a un 100%, sino entender que eres un aprendiz en paralelo. Aprendes mientras enseñas, sanas mientras acompañas,
No eres un ser perfecto que dicta clases. Eres un adulto que también crece. La crianza respetuosa nace de comprender que educar no es moldear a un niño para que cumpla nuestras expectativas, sino guiarlo para que descubra quién es en un espacio seguro y amoroso. Pero para crear ese espacio, tú necesitas saber quién eres. Si no, terminarás confundiendo tu miedo con cuidado, tu control con amor y tu inseguridad con protección. Este camino puede doler, removerá recuerdos y creencias que quizás preferirías dejar dormidas, pero justamente ahí, en esa incomodidad, nace la transformación. No puedes enseñar respeto si no empiezas por respetar tu propia historia. No puedes enseñar libertad si tú mismo sigues prisionero de mandatos ajenos. No puedes pedirle a tu hijo que confíe en la vida si tú vives con la certeza de que todo es una amenaza. La primera mirada que necesita un niño no es la que le das a él, sino la que te das a ti mismo, porque al conocerte podrás reconocerlo de verdad. Al entender tus miedos, podrás evitar que se convierta en cadenas para él. Al sanar tus heridas, evitarás que las lleve como carga sin saber por qué. Antes de educar, mírate, escúchate, atrévete a sanar. No por perfección, sino por responsabilidad. Porque un niño no necesita padres perfectos, necesita adultos conscientes, presentes y dispuestos a aprender junto a él. Y ese es el mayor acto de respeto que puedes ofrecerle. Capítulo 2. La herida que no sabías que llevabas. No siempre somos conscientes de las huellas que cargamos. Caminamos por la vida creyendo que lo que vivimos quedó en el pasado, que lo superamos porque ya no duele tanto, o que simplemente así es la vida. Sin embargo, esas experiencias, incluso la que no recordamos con claridad, se convierten en la base silenciosa desde la que actuamos, decidimos y criamos. La forma en que respondes a las necesidades de un niño no sale solo de tu amor hacia él, sino de lo que aprendiste o no aprendiste en tu propia infancia. Si fuiste escuchado, tenderás a escuchar. Si fuiste ignorado, quizás te cueste conectar con lo que sientes y con lo que tu hijo siente. Si fuiste criticado por cada error, puede que reacciones con dureza cuando tu hijo se equivoque, aunque tu interior no quieras hacerlo. Estas heridas no siempre son evidentes. Muchas veces se camuflan como así me educaron a mí y estoy bien, o eso me hizo fuerte. Pero el hecho de que hayas sobrevivido a algo no significa que no te haya marcado. Criar desde la herida es como caminar con una piedra en el zapato. Aprendes a disimular el dolor, pero tarde o temprano te limita, te cansa y cambia la forma en que pisas. La crianza respetuosa exige que mires de frente a esa piedra, no para culpar a tus padres, ni para revivir viejas batallas, sino para comprender de dónde vienen tus impulsos. Si un niño llorando te irrita más de lo que quisieras, pregúntate, ¿me molestan sus lágrimas o la memoria inconsciente de cuando a mí no me dejaron llorar? Si te sientes desesperado cuando tu hijo no obedece al instante, tal vez no sea solo el presente. Tal vez estés escuchando el eco de las exigencias que tú recibiste. Todos tenemos una herida que no sabíamos que llevábamos. Puede ser el miedo al abandono, la sensación de no ser suficiente, el temor constante a equivocarte o la creencia de que el amor siempre se gana a través del esfuerzo y de la complacencia. Y aunque intentemos ocultarla, un hijo la ve sin que se la mostremos, porque los niños perciben mucho más de lo que creemos. No solo escuchan nuestras palabras, también leen nuestras pausas, nuestros gestos y hasta nuestras respiraciones. Reconocer tu herida no te hace débil,
te hace libre. Libre para no repetir lo que te lastimó. Libre para elegir una respuesta distinta cuando sientas que estás a punto de reaccionar como lo hicieron contigo. Libre para romper un patrón que quizás ha pasado de generación en generación. A veces descubrir tu herida puede ser doloroso. Puede que te sorprenda cuánta tristeza o enojo guardabas. Es posible que incluso sientas resistencia, porque mirar de frente a tu historia implica admitir que hubo momentos en los que mereciste más de lo que recibiste. Y ese reconocimiento, aunque incómodo, es el primer paso para transferir ese mismo vacío a quienes dependen de ti. Un consejo importante: no esperes a sanar por completo para criar desde el respeto. La sanación no es una meta final, es un camino que recorres mientras te educas. Lo que sí necesitas es conciencia, saber que cuando tu herida se active, tendrás que pausar y recordar. Esto no es sobre mi hijo, es sobre mí. Esa simple distinción puede salvarte de actuar con dureza innecesaria o de imponer miedos que no le pertenecen. Imagina que tu historia es un río. Parte de su agua es limpia, parte está turbia por experiencias difíciles. Cuando crías, ese río alimenta el terreno donde crece tu hijo. Si no reconoces la parte turbia, el agua seguirá corriendo igual, pero afectará a la tierra. Reconocer tu herida es comenzar a filtrar el agua, no por borrar lo que pasó, sino para que lo que entregues esté más claro, más sano y más consciente. Tu hijo no necesita que le des una infancia perfecta. Necesita que le des una infancia real, pero segura. Necesita ver que la persona que está a cargo de él se atreve a mirarse y a reconocerse cuando se equivoca. Necesita que le muestres que las heridas no son una cadena, sino una oportunidad para crecer. La herida que no sabías que llevabas puede convertirse en una fuerza si la trabajas. Porque entonces, cada vez que sientas que te empuja a reaccionar de forma automática, tendrás la oportunidad de detenerte y elegir otra ruta. Y en ese instante, sin discursos largos ni explicaciones técnicas, estarás enseñando a tu hijo la lección más poderosa, que el amor consciente es más fuerte que cualquier herida heredada. Y así, poco a poco, la crianza deja de ser un reflejo del pasado para convertirse en una creación del presente. Ya no educas desde lo que te faltó, sino desde lo que has decidido construir. Y ese es, sin duda, el mayor regalo que puedes darle. Capítulo 3. Romper el eco de lo que te dolió. Hay dolores que no se extinguen en la generación que los vivió. Siguen viajando como un eco que rebota de padres a hijos, de abuelos a nietos, y cambiando de forma, pero no de esencia. Ese eco se manifiesta en frases que parecen inofensivas, en reglas que nadie se cuestiona o en silencios que se repiten durante décadas. Quizás en tu familia el afecto se daba solo en ocasiones especiales. Quizás se criaba con gritos, porque era la única forma de que entendieras. Quizás la idea de pedir perdón era impensable para un adulto. Lo importante es comprender que estos comportamientos no aparecen de la nada. Son patrones heredados, repeticiones inconscientes de lo que alguna vez alguien creyó que era lo correcto o lo único posible. El primer paso para romper ese eco es detectarlo. No basta con decir, yo no voy a ser como mis padres. Si no reconoces exactamente qué hacían, cómo te hacía sentir y de qué manera esas emociones
siguen activándose en tu vida adulta. Porque el patrón no se rompe con rechazo, sino con conciencia. Cuando intentas huir de algo sin entenderlo, terminas encontrándolo disfrazado. Piensa en tu propia crianza como un mapa. Algunas rutas serán seguras, otras dolorosas, y muchas las recorres aún sin darte cuenta. Tal vez repites el tono con el que te hablaban, el tipo de castigo que recibías, o incluso el mismo gesto de desaprobación que tanto temías. Ese es el eco, no es tu voz, pero habla a través de ti. Romperlo requiere algo más que buena intención. Necesita presencia en el momento en que surge. Por ejemplo, si tu hijo hace algo que te molesta, observa qué pasa en tu cuerpo antes de reaccionar. ¿Se tensa tu mandíbula? ¿Sientes un calor que sube? ¿Escuchas mentalmente la voz de alguien del pasado? Esa es la señal de que no estás respondiendo solo al presente, sino a una memoria emocional que viene detrás. Aquí es donde entra la autoayuda real. Aprende a frenar el piloto automático. Respira, cuenta hasta 3 o aléjate un momento si es necesario. El objetivo no es eliminar tu enojo, sino asegurarte de que tu respuesta no sea un reflejo heredado, sino una decisión consciente. Este acto, que parece pequeño, es en realidad un cambio profundo en la historia de tu familia. Porque cuando eliges actuar de forma distinta, no solo proteges a tu hijo, reescribes tu propia narrativa. Si creciste escuchando que tus emociones eran exageradas, ahora puedes enseñarle a tu hijo que sus sentimientos son válidos. Si en tu infancia los errores eran motivo de humillación, ahora puedes mostrarle que equivocarse es parte de aprender. Si viviste con miedo a decepcionar, ahora puedes ofrecerle un amor que no dependa de su rendimiento. Romper un patrón también implica algo que suele costar mucho: cuestionar lo que siempre se dio por hecho. Puede que descubras que algo de las verdades con las que creciste no son saludables ni necesarias. Puede que te des cuenta de que criar con respeto no es ser permisivo, sino poner límites desde el cuidado y no desde el miedo. Este proceso no es cómodo. Te enfrentarás a recuerdos que preferirías dejar cerrados. Habrá días en los que te sientas tentado a volver a lo de siempre, porque lo conocido se siente más fácil que lo nuevo. Y es ahí donde debes recordarte que estás trabajando para que tu hijo no tenga que sanar las mismas heridas que tú. No se trata de borrar toda huella del pasado, sino de elegir qué huellas quieres que sigan vivas. Los patrones positivos también se heredan. El sentido de comunidad, la resiliencia, el respeto por la palabra dada. La clave está en quedarte con lo que nutre y soltar lo que limita. Piensa en el eco como un sonido que se desvanece cuando dejas de alimentarlo. Cada vez que eliges actuar con conciencia, el eco pierde fuerza. Cada vez que ofreces una respuesta distinta, el patrón se debilita. Y cada vez que decides reparar un momento de tensión, en lugar de ignorarlo, estás enseñando que el amor no es perfecto, pero sí constante. Romper el eco de lo que te dolió no es una tarea que se logre en un solo día, ni siquiera en un solo año. Es un trabajo continuo, un compromiso con tu presente y con el futuro de tu familia. Pero cada paso que das, por pequeño que parezca, tiene un impacto enorme. Porque al final, la crianza no es solo la historia de tus hijos, también es la oportunidad de sanar la tuya. Y cuando logras hacerlo, incluso las partes más dolorosas de tu pasado se transforman en un regalo.
El regalo de no repetirlo. Capítulo 4. Darte el respeto que quieres enseñar. Uno de los errores más comunes en la crianza es creer que podemos enseñar algo que no practicamos. Queremos que nuestros hijos se respeten a sí mismos, que pongan límites sanos y que se valoren, que sepan decir no cuando sea necesario. Pero, ¿cuántas veces nosotros mismos pasamos por encima de nuestras necesidades para complacer a otros? ¿Cuántas veces callamos lo que sentimos para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces nos tratamos con dureza para no ser lo suficientemente buenos? Los niños aprenden mucho más de lo que ven que de lo que les decimos. Puedes repetir 1000 veces que ellos merecen respeto, pero si te escuchan hablarte con desprecio, si te ven agotarte para cumplir con todo sin pedir ayuda, si te observan aceptar tratos injustos sin defenderte, ese será el verdadero mensaje que reciban. Respetarte a ti mismo no es un acto egoísta. Es la base sobre la que tu hijo aprenderá a respetarte. Es demostrar con hechos que el amor propio no es negociable, que cuidar de uno mismo es tan importante como cuidar de los demás. Esto comienza por algo muy sencillo, pero a la vez profundo. Escucharte. Prestar atención a tus emociones, a tus límites físicos y mentales, y reconocer cuando algo está desgastando. Los niños necesitan ver que un adulto también puede decir, hoy necesito descansar, o esto no me hace bien, así que no lo voy a aceptar. Cuando lo ven, aprenden que su bienestar no es un lujo, sino una prioridad. Darte respeto también implica cuidar tu lenguaje interno. La forma en la que te hablas a ti mismo es el molde de cómo ellos aprenderán a hablarse. Si cada vez que cometes un error te insultas mentalmente, les enseñas que equivocarse es imperdonable. Si te recuerdas con compasión que estás aprendiendo y que mereces paciencia, les muestras que el amor propio es un refugio y no un juez. Otra parte esencial de practicar el respeto hacia ti es establecer límites claros con los demás. No se trata de vivir a la defensiva, sino de reconocer que tu tiempo, tu energía y tu paz tienen valor. Cuando dices no a algo que no puedes o no quieres hacer, no solo te cuidas a ti, sino que le enseñas a tu hijo que está bien priorizarse sin culpa. Pero aquí hay algo importante. El respeto propio no se construye desde la rigidez, sino desde el equilibrio. No es necesario demostrar fuerza todo el tiempo, ni ser inflexible para cuidar de ti. A veces respetarte implica pedir ayuda, reconocer que no puedes con todo, o permitirte cambiar de opinión. Mostrarles que la vulnerabilidad también es digna de respeto. Es una de las lecciones más poderosas que puedes darle. Este capítulo no es solo un recordatorio de que tu hijo copia lo que haces. Es una invitación a revisar si la manera en la que te tratas coincide con lo que quieres que él viva. Si quieres que se sienta libre de expresarse, empieza por darte permiso para hablar de tus emociones sin miedo a ser juzgado. Si quieres que no tolere el maltrato, no toleres tú las relaciones que te hieren. Si quieres que tenga confianza en sí mismo, cuida de la tuya cada día. Es fácil caer en la trampa de primero ellos y luego yo, sobre todo en la crianza. Pero la verdad es que no puedes enseñar respeto mientras te descuidas. Criar desde el respeto requiere un modelo vivo de lo que significa valorarse. Y ese modelo eres tú.
No se trata de ser perfecto, sino de ser coherente. Que cuando tu hijo te vea, entienda que el respeto empieza por casa, y esa casa eres tú. Respetarte es también regalarles una versión más sana y presente de ti. Un padre o una madre agotado, sin tiempo para sí mismo, que vive en modo automático, no puede sostener a un niño en su plenitud emocional. Por eso, cuidar de ti no es solo un acto personal, es una inversión en la relación que construyes con ellos. Cuando practicas el respeto hacia ti, algo hermoso sucede. Dejas de transmitirle la idea de que su valor depende de lo que hacen o de cómo cumplen las expectativas de otros. Empiezan a entender que su valor es intrínseco y que no tienen que esforzarse por merecer amor, porque ya lo tienen por el simple hecho de existir. Ese es el verdadero regalo de respetarte. Enseñar con tu ejemplo que la dignidad no se negocia, que el amor propio es un hábito y que cuidarse no es egoísmo, sino la base para cuidar a los demás de forma sana. Y un día, sin darte cuenta, escucharás a tu hijo decir algo que tú mismo has practicado. Esto no me hace bien, así que no lo voy a aceptar. Ese será el momento en el que entenderás que todo el trabajo que hiciste contigo fue también un acto profundo de amor hacia él. Imagina lo que podríamos seguir construyendo juntos. Suscríbete a Narrarte para que la próxima lección también te encuentre. Déjanos un me gusta y coméntanos en los comentarios cómo estas páginas están transformando tu forma de ver la crianza. Nos encantará leerte. Capítulo 5. Criar sin miedo a tu propia voz. En la crianza, la voz es más que palabra. Es el canal por el que transmitimos nuestra autoridad, nuestro afecto y nuestros límites. Pero muchas personas crecieron escuchando voces que herían, que castigaban, que amenazaban y sin querer llevan esa memoria a la forma en la que hoy hablan a sus hijos. Por eso criar sin miedo a tu propia voz no significa quedarte callado, ni evitar el conflicto. Significa aprender que tu voz sea un puente, no un arma. Significa poder poner límites firmes sin herir y guiar sin someter. Para muchos padres y madres esto no es sencillo. La voz que usamos hoy con nuestros hijos suele estar teñida por la voz con la que nos criaron a nosotros. Si en tu infancia los límites venían acompañados de gritos o humillación, es probable que creas, de forma inconsciente, que esa es la única manera de que te escuchen. Pero no es verdad. La autoridad no nace del miedo que generas, sino de la coherencia con la que actúas. El primer paso para poner límites sanos es limpiar el filtro emocional desde el que hablas. Cuando estás frustrado, cansado o sintiendo que pierdes el control, tu voz no solo lleva palabras, lleva tu tensión, tu historia, tus heridas. Antes de hablar, respira. Pregúntate, ¿lo que voy a decir ayudará a mi hijo a comprender o solo descargará mi enojo? Esta pausa es un acto de respeto hacia ti y hacia él. Criar sin miedo a tu voz también significa confiar en ella. Hay padres que temen poner límites por miedo a que sus hijos los rechacen o dejen de quererlos. Confunden el amor con complacencia y acaban cediendo incluso en lo que saben que no es bueno para ellos. Pero los niños necesitan referentes claros, alguien que les marque la dirección cuando se sienten perdidos. Un límite sano no destruye el vínculo, lo fortalece, porque da seguridad. Un límite sano tiene 3 elementos: claridad,
es donde el niño entiende qué se espera de él y por qué. En conciencia, no cambias las reglas según tu estado de ánimo. Y en el respeto, el mensaje no degrada, no humilla y no amenaza. Cuando un niño escucha un no, desde un tono firme y sereno, con una explicación breve y lógica, entiende que ese límite no es un castigo, sino una guía. Por ejemplo, no puedes golpear porque lastimas. Vamos a buscar otra forma de decir lo que sientes. Este tipo de comunicación no suaviza la firmeza, pero evita que el niño relacione el límite con dolor emocional. Aquí es importante comprender que criar sin recurrir al dolor no significa criar sin consecuencias. La diferencia es que las consecuencias que propones no están cargadas de humillación, ni buscan que el niño pague por lo que hizo, sino que le ayuda a reparar, reflexionar y aprender. Un castigo puede generar obediencia temporal. Una consecuencia bien diseñada genera comprensión a largo plazo. Otro punto esencial es el uso del lenguaje corporal. A veces, aunque las palabras sean correctas, el cuerpo transmite amenaza. Por ejemplo, cejas fruncidas, tono alto, gestos bruscos. El cuerpo también educa. Si quieres que tu hijo no tema a tu voz, acompaña tus límites con un lenguaje corporal que invite a escuchar, no a defenderse. Criar sin miedo a tu voz también te protege a ti. Cuando te permites usar tu voz de manera consciente, no caes en los extremos de callar hasta explotar o hablar desde la rabia. Encuentras un punto medio en el que expresas tu autoridad sin perder la conexión emocional. Y esa conexión es lo que realmente hace que tus palabras tengan impacto. El verdadero desafío está en romper con la idea de que ser firme y ser cariñoso son opuestos. No lo son. De hecho, los niños respetan más a quien les demuestra que puede poner límites sin dejar de creerlos. Ese equilibrio es el corazón de la crianza respetuosa. Si en tu infancia tuviste miedo de la voz de un adulto, sabes cuánto puede doler. Ahora tienes la oportunidad de transformar ese recuerdo en algo nuevo. No se trata de olvidar lo que viviste, sino de decidir conscientemente no repetirlo. Cada vez que eliges hablar desde la calma, aunque por dentro sientas el impulso de gritar, estás cambiando tu historia y la de tu hijo. Con el tiempo notarás que tu hijo también empieza a usar su propia voz, con más seguridad y más respeto. Aprenderá a expresar lo que necesita sin herir y a decir no sin miedo. Porque aquí, como se hereda el dolor, también se hereda la forma de comunicar con amor. Criar sin miedo a tu propia voz es en realidad un acto de valentía. Es reconocer que tienes el poder de marcar el rumbo, no desde el temor que impongas, sino desde la confianza que construyas. Es ser el adulto que guía, no el que asusta. Es el que enseña, no el que silencia. Y cuando lo logres, descubrirás algo profundo. Tu voz no solo educa a tu hijo, también sana al niño que tú fuiste. Capítulo 6. El amor que sostienes y no controla. Amar no es poseer. Amar tampoco es moldear a otro para que encaje en nuestras expectativas. El amor verdadero, el que sostiene, es aquel que da raíces y alas al mismo tiempo. Raíces para que el niño se sienta seguro
y alas para que pueda expresar sin miedo. Sin embargo, muchas veces confundimos sostener con controlar. Creemos que, para cuidar, debemos decidir todo, anticipar todo y evitar cualquier error en el camino de nuestros hijos. Y aunque parte de esa actitud nace del amor, otra parte nace del miedo. Miedo a que sufran, miedo a que se equivoquen, miedo a que se alejen. El problema es que ese miedo disfrazado de protección puede convertirse en una jaula. Un vínculo seguro no es aquel en el que el niño nunca se expone a dificultades, sino aquel en el que sabe que pase lo que pase, tiene un lugar al que volver. No necesita que lo sigas a cada paso, pero sí que estés disponible cuando te busque. Este tipo de amor es paciente, confía en el proceso y entiende que la autonomía no es una amenaza, sino una señal de que la crianza está funcionando. Construir vínculos libres exige renunciar a la idea de que los hijos son una extensión de nosotros. No son proyectos que debemos dirigir a la perfección, ni espejos en los que queremos ver solo lo que nos gusta. Son personas únicas, con su propio ritmo, su propio carácter y su propia forma de ver el mundo. Cuando intentamos moldearlos a nuestra medida, dejamos de verlos por quienes realmente son. El amor que sostiene escucha antes de decidir. Observa antes de intervenir. Acompaña sin imponerse. Esto no significa ausencia de límites, sino un equilibrio entre guía y libertad. Significa que, aunque como adulto tienes más experiencia, reconoces que tu hijo también tiene una voz que merece ser escuchada. A nivel psicológico, los niños que crecen en vínculos controladores aprenden a actuar por miedo a la desaprobación, no por comprensión interna. Esto puede llevarlos a dos extremos: volverse sumisos, reprimiendo sus necesidades para no perder el afecto, o rebelarse de forma destructiva para recuperar un sentido de libertad. En cambio, cuando el amor sostiene sin controlar, el niño desarrolla confianza en sí mismo y en los demás. Aprende que puede tomar decisiones, asumir consecuencias y aún así seguir siendo amado. El control excesivo también desgasta al adulto. Vivir desde la vigilancia constante es vivir en la alerta, y eso crea ansiedad, irritabilidad y una sensación de carga interminable. Amar de forma segura implica soltar la ilusión de control y confiar en que el vínculo que has construido es lo bastante fuerte para que tu hijo sepa cuidarse, incluso cuando no estás mirando. Un ejemplo claro está en cómo respondemos a los errores de los niños. El amor que controla busca corregir de inmediato, imponer lo que cree correcto y cerrar la conversación. El amor que sostiene pregunta, escucha y ayuda a que el niño entienda lo que pasó. No le dice, esto estuvo mal y punto. Le dice, en cambio, esto tuvo una consecuencia y quiero ayudarte a encontrar una mejor forma de hacerlo. Ese pequeño cambio crea un puente en lugar de un muro. Para practicar un amor que sostiene y no controla, puedes comenzar con 3 pasos. 1. Revisar tus miedos. Pregúntate si la intervención que quieres hacer nace de la necesidad real del niño o de tu temor personal. 2. Dar margen de elección. Siempre que sea posible, ofrece opciones seguras para que tu hijo practique su autonomía. Y 3. Aceptar la diferencia. Tu hijo no tiene que pensar, sentir
o actuar como tú, para merecer tu aprobación. Recuerda que la base de un vínculo seguro es la confianza mutua. No basta con decir, yo confío en ti. Tu forma de actuar debe demostrarlo. Cada vez que permites que tu hijo intente algo por sí mismo, que resuelva un problema a su manera, o que exprese una opinión distinta a la tuya, sin miedo a ser castigado, le estás enseñando que su libertad no pone en riesgo tu amor. A largo plazo, el amor que sostiene sin controlar crea adultos que no confunden efecto con sumisión, ni cuidado con dependencia. Personas que saben cuidar de sí mismas y de los demás, sin perderse en el intento. Y sobre todo, personas que entienden que la verdadera fuerza de un vínculo está en la capacidad de sostenerse a la distancia, no en la necesidad de estar pegados para sentirse seguros. Amar así no es fácil. Requiere trabajar en tus propias heridas, reconocer dónde aprendiste que controlar era la única forma de cuidar y atreverte a soltar poco a poco. Pero vale la pena, porque cuando un niño crece en un amor libre, aprende que la vida es un espacio para explorar, no una lista de reglas para complacer. Al final, el mayor regalo que puedes dar a tu hijo no es un camino libre de tropiezos, sino la certeza de que cuando tropiece, sabrá que hay un amor que lo espera para sostenerlo y que también confía en dejarlo caminar solo. Capítulo 7. Criar para que no tengan que sanar de ti. Uno de los pensamientos más transformadores que puedes tener como madre, padre o cuidador es este. Quiero que mis hijos no tengan que pasar años sanando las heridas que yo les provoqué. No se trata de criar de forma perfecta. Eso es imposible. Sino de criar con la suficiente conciencia como para que tus errores no se conviertan en cicatrices muy profundas y que ellos tengan que cargar en su adultez. Criar desde la sanación no significa que hayas resuelto todo en ti antes de ser padre o madre. Significa que estás dispuesto a mirar tus heridas, a reconocer cuando una reacción tuya viene de tu historia y no de la situación real. Significa que en vez de dejar que tus miedos, frustraciones o vacíos se derramen sobre tus hijos, eliges detenerte, respirar y responder de forma distinta. La mayoría de las heridas que los adultos llevamos no nacen de grandes eventos traumáticos, sino de pequeñas repeticiones, palabras que nos hicieron sentir menos, gestos de desaprobación que nos marcaron y ausencias emocionales que nos dejaron inseguros. El tono en el que nos hablaron, el silencio en el que nos dejaron, el mensaje constante de no eres suficiente, que aunque nunca se dijo de forma directa, se filtró en cada gesto. Cuando no nos hacemos conscientes de ese legado, lo repetimos sin querer. Podemos convertirnos en padres que corrigen más de lo que escuchan, que exigen más de lo que acompañan y que aman mucho, pero lo expresan poco, porque así fue como aprendimos a vivir. Y lo más doloroso es que lo hacemos convencidos de que estamos criando bien, sin darnos cuenta de que nuestros hijos están aprendiendo a protegerse de nosotros. Criar para que no tengan que sanar de ti es un acto de humildad. Es aceptar que, aunque tenga buenas intenciones, también puedes lastimar. Es tener la valentía de pedir perdón, de decir me equivoqué y de demostrar que el amor no se trata de tener siempre la razón, sino de cuidar el vínculo incluso en medio de los errores.
Un padre que cría desde su sanación no es un padre que nunca levanta la voz, sino uno que sabe bajar el tono y reparar. No es un padre que nunca pone límites, sino uno que lo hace sin humillar. No es un padre que elimina todo conflicto, sino uno que enseña a gestionarlo con respeto. El legado consciente no se mide en lo que dices que crees, sino en lo que vives día a día. Tus hijos aprenden más de cómo los miras que de tus discursos, más de cómo te hablas a ti mismo que de los consejos que les das. Si te ven tratándote con dureza, aprenderán a hacerlo consigo mismos. Si te ven respetarte y cuidarte, aprenderán a hacerlo también. Por eso, criar para que no tengan que sanar de ti, empieza con sanar de ti mismo. Observar dónde reaccionas por impulso, qué emociones te cuesta manejar, qué parte de ti buscas esconder. Y poco a poco, practicar una forma distinta de estar con ellos. Si de niño nunca te preguntaron cómo te sentías, comienza por preguntarles tú. Si te invalidaron cuando expresabas tristeza o enojo, comienza validando sus emociones. Si creciste con miedo a equivocarte, comienza enseñándoles que equivocarse es parte de aprender. Esto no solo cambia su vida, también cambia la tuya, porque el proceso de criar así, terminas reparando partes de tu propia infancia y te das cuenta de que puedes ser el adulto que necesitaste y que esa versión más consciente también está criando a tu niño interior. A veces la herencia más valiosa que puedes dejar no es algo material, sino un modelo de amor y respeto que ellos repetirán con sus propios hijos. Es un legado en el que el cariño no depende del rendimiento, en el que los errores no cancelan la dignidad y en el que la comunicación es más fuerte que el silencio. Piensa por un momento, dentro de 20 o 30 años, ¿qué quieres que tu hijo recuerde de ti? ¿Un adulto siempre ocupado? ¿Siempre exigiendo? ¿Siempre corrigiendo? ¿O un adulto que estuvo presente, que escuchó, que abrazó incluso cuando estaba cansado? Esos recuerdos no solo definirán su infancia, también moldearán la forma en la que él se relacionará con el mundo. Criar desde tu sanación es un regalo que se multiplica. Libera a tus hijos de cargar batallas que no les pertenecen y te libera a ti de repetir un ciclo que ya no quieres vivir. No significa que nunca se lastimen. La vida tiene sus propios desafíos, pero sí significa que sabrán enfrentar esos desafíos sin tener que reconstruirse desde el daño que tú dejaste. Porque al final, tu hijo no necesita que seas perfecto, necesita que seas consciente, necesita saber que aunque tengas tus propias luchas, eliges cada día cuidar la forma en que esas luchas se cruzan en su camino. Y eso más que cualquier otra cosa es el legado que recordará cuando ya no seas tú quien lo sostenga de la mano, sino quien lo sostenga desde la huella invisible que dejaste en su corazón. Criar sin haber sanado no nos hace malas personas. Nos hace personas heridas, que no supieron cuándo fue el momento de detener la herida. Quizás no lo sabías, quizás no pudiste, quizás no te diste cuenta de que muchas de tus respuestas no eran tuyas, eran acciones automáticas, herencias no elegidas, cosas que alguien te hizo y que tú sin querer empezaste a hacer también. Es difícil criar con ternura cuando no te la enseñaron. Es difícil ser paciente cuando fuiste criado desde la exigencia. Es difícil escuchar cuando a ti
no te escucharon nunca. Y es doloroso mirar a un niño a los ojos y notar que en el fondo ese niño también eres tú. Pero esa dificultad no es tu destino, es solo un llamado. No para hacerlo perfecto, sino para hacerlo consciente. Porque cuando criamos sin haber mirado nuestras heridas, algo dentro de nosotros se va volviendo rígido. Repetimos patrones que juramos no repetir. Gritamos como nos gritaron. Castigamos desde el miedo y no desde el amor. Confundimos respeto con obediencia y exigimos que el niño entienda lo que nosotros nunca pudimos explicar. Pero cuando alguien se detiene, cuando alguien elige mirarse en medio del caos, cuando alguien dice esto, ya no, empieza una transformación que no solo cambia su forma de criar, sino que libera su propia historia. Sanar no es olvidar, sanar es ver con otros ojos lo que antes dolía sin mirar y tener el valor de no traspasarlo. Porque tú también fuiste un niño confundido, que pedía afecto sin saber cómo. Tú también quisiste ser validado sin tener que esforzarte tanto. Tú también necesitabas que alguien se sentara contigo, sin prisa, sin corrección y sin juicio, solo a mirarte ser. Y tal vez ese alguien ahora puede ser tú, no solo para quien está criando, sino para ese fragmento interno que aún vive esperando ser atendido. Este camino no termina aquí, porque criar no es solo acompañar a crecer, también es aprender a sostenernos a nosotros mismos. Es elegir cada día desde el amor, no desde el miedo. Es reparar con actos lo que otros solo pudieron romper con palabras. Y aunque no siempre lo veas, cada vez que eliges hacerlo distinto, cada vez que te detienes antes de gritar, que explicas en lugar de castigar y que escuchas lo que antes ignorabas, le estás diciendo a tu historia, conmigo esto empieza a sanar. Gracias por caminar hasta aquí, por sentir, por romper la cadena y por atreverte a ser el adulto que tú mismo necesitaste. Porque al final, cuando criamos con conciencia, no solo formamos un niño, nos reconstruimos a nosotros y ayudamos a hacer un mundo mejor. Criar con conciencia no significa que siempre sabrás qué hacer. Significa que estarás dispuesto a escuchar incluso cuando no entiendas. Que elegirás sostener con paciencia aún cuando el cansancio te reclame otra cosa. No se trata de ser perfectos. Se trata de mirar más allá del comportamiento y ver la necesidad detrás. Porque cada gesto, cada palabra y cada silencio queda grabado en un lugar invisible que tu hijo llevará toda su vida. A veces no podrás cambiar lo que ocurrió antes, pero sí puedes transformar lo que ocurre ahora. Criar con conciencia también es criar a ese niño interior que nunca recibió lo que merecía. Es sanar en compañía y es aprender mientras enseñas. Y aunque nadie lo diga, criar desde el amor consciente es un acto de valor. Si este espacio te recordó que hay otra forma, guárdalo. Regrésalo a tu memoria cuando el ruido sea demasiado. Porque la crianza no termina al final del día. La llevamos en la forma en que hablamos, en la manera en que tocamos y en la que dejamos que el otro se sienta estando a nuestro lado. Gracias por permitir que esta historia te acompañe. Suscríbete a Narrarte y acompáñanos en cada historia, porque cada palabra puede sembrar un nuevo comienzo.